Bueno, en este video hablaremos sobre la inductancia que, que acarrea nuestros circuitos con flujo de corriente. Entonces, como sabemos, cada vez que pasa corriente a través de un circuito, entonces se ve implicado el campo magnético, por ende el flujo magnético y ya por ende el enlace magnético. Entonces, este enlace magnético es el símbolo que vemos acá, es como una Y al revés, y esto en un circuito donde el medio es lineal, por ejemplo en cables rectos sería proporcional a la corriente, el enlace magnético, y el enlace magnético es igual a la inductancia por la corriente, que si despejamos ya aquí la inductancia, que es L, sería igual al enlace magnético dividido la corriente. Para circuitos aquí como en este caso, donde es un bobinado, el enlace magnético es igual al número de vueltas por el flujo magnético de este devanado. Entonces la inductancia es una propiedad de la disposición física del circuito. No depende de variables eléctricas, solo del medio físico, la permeabilidad o la geometría del problema. Depende mucho como del objeto o del circuito que estemos analizando. Entonces también hay unas inductancias mutuas o una inductancia propia. Por ejemplo, aquí en este diagrama, que es el de un transformador, tenemos un primario y un secundario, donde hay un, donde hay un flujo, un flujo propio, por ejemplo el Y11 de cada devanado y el Y22, y hay un flujo magnético mutuo, que sería el Y12 y el Y22, Y21. Este es mutuo porque si de pronto se sube corriente en este o hay una alteración en el voltaje o corriente, también se va a reflejado en el otro, en el devanado primario. Entonces, para la inductancia mutua, que sería la de acá, sería igual a M12, que sería igual al el enlace de Y12, ¿sí? El enlace Y12 dividido la corriente 2, igual al número de vueltas del primario por el flujo mutuo Y12 dividido la corriente 2. Asimismo para el devanado secundario. Y la inductancia propia ya es como la inductancia de cada devanado. Por ejemplo, la inductancia en el devanado primario puede ser igual al enlace magnético Y11 dividido la corriente 1, que esto mismo es igual al número de vueltas en el primario por el flujo magnético 1 dividido la corriente 1. O esto también igual podría ser igual al número de vueltas en el primario más la suma de los, de los dos flujos magnéticos en el mutuo y en el propio dividido la corriente 1. Acá tenemos un ejemplo donde nuestros circuitos de distribución o transformación siempre los vemos en forma lineal. Lo ideal es que fueran en forma equidistante, como vemos aquí en este triángulo, para que la inductancia en cada fase fuera la misma. Entonces a veces se propone que para que sean balanceadas, esa inductancia se intercalen las fases y puedan tener los mismos valores de inductancia. Por ejemplo, si por ejemplo acá tenemos dos circuitos en esta torre y uno está apagado y el otro está energizado, podemos ver mediciones de voltaje en el circuito que está apagado, porque en el circuito que está encendido hay circulación de corriente y puede haber una inductancia, una inducción, una inductancia que nos va a reflejar voltaje en el circuito que está apagado. Aquí tenemos varios tipos de torres, desde media tensión desde 44.000 voltios hasta extra alta tensión, que ya serían 735 kilovoltios, y vemos el tipo de torres que podemos encontrarnos. Entonces por eso es muy importante eh, las distancias de cada fase para evitar que esas inducciones nos alteren en nuestro circuito.